Capítulo 17. El friki contra el pervertido. Esto me resulta extrañamente familiar, pensó Mao Mao, mientras la gente se agolpaba para ver a la pareja en el escenario. Jinshi y el hombre del monóculo, entre ellos solo un tablero de Go. Mao Mao se había enfrentado una vez al friki en un concurso de shogi al mejor de 5, que había conseguido ganar por pura duplicidad, pero esto no tiene ninguna posibilidad. ¿Qué significaba eso? ¿Realmente Jinshi no quería otra cosa que jugar una partida de Go contra el friki? La aplicación de una cantidad suficiente de plata habría resuelto el problema. Eso implicaba que, como mínimo, quería una partida propiamente dicha contra el señor monóculo, no una partida de enseñanza. Hasta poco antes, el friki había tenido varios oponentes alineados frente a él, pero cuando apareció Jinshi, captaron la indirecta y desalojaron sus asientos. ¿Quién sabía cómo? Se había corrido la voz, pero incluso fuera del teatro, la gente avanzaba a toda prisa, intentando echar un vistazo a lo que estaba pasando. Seguramente les habría gustado entrar, pero varios soldados fuera de servicio habían bloqueado la entrada, y los curiosos se marcharon cabizbajos. Mira quién es la estrella del espectáculo, pensó Mao Mao. Parecía que este iba a ser el último partido del día, manteniendo un ojo en el juego desde la segura distancia del mostrador de recepción. Mao Mao empezó a contar su suministro de bollos. Incluso si alguien aparecía ahora, no tendrá ningún partido que jugar. Así que pensó que era seguro limpiar. Tal vez pudiera llevarse los que quedaban para merendar en la consulta médica. No tenía sentido desperdiciarlas. Fue entonces cuando oyó que alguien decía «¿Perdón?». Levantó la vista y se encontró con la mirada de una mujer de ojos penetrantes. «Me temo que hemos terminado por hoy», dijo Mao Mao. Puede que técnicamente no le hubieran dicho que el torneo había terminado, pero la mujer no parece ser una participante de todos modos. Tenía a alguien conocido con ella. «¿Eres amiga del maestro Basen?», preguntó Mao Mao. «Es mi hermana mayor», dijo Basen bruscamente. La mujer le dio un empujón en la cabeza. «Vaya, sin piedad». La frente de Basen golpeó tan fuerte el borde del escritorio que Mao Mao esperaba ver una bolladura cuando se levantara. «Te agradezco todo lo que has hecho por el hermano menor del emperador, por muy tonto que sea», dijo la mujer. «Me llamo Mamei». Sonrió amablemente, pero aún había un tufillo depredador en su expresión. Podía sonreír todo lo que quisiera, pero sus actos eran más elocuentes que sus palabras, como golpear la cabeza de su hermano contra un escritorio. Si era la hermana mayor de Basen, eso la convertía en la hija de Gao Shun, y parecía que era tal y como le habían dicho a Mao Mao, una personalidad tan severa como su belleza. Así que esta era la mujer que infamemente rechazó a su propio padre. A Mao Mao no le recordaba mucho ni a Basen ni a Gao Shun. Tal vez se parecía a su madre. «He venido a entregar algo que el príncipe de la luna dejó bajo mi custodia». Mamei entregó a Mao Mao un paquete del que emanaba un dulce aroma. «Oh, ¿qué tenemos aquí?». La fragancia era casi demasiado fuerte para resistirla. Incluso Mao Mao, con su clara preferencia por las delicias saladas, deseó poder probar un bocado de lo que hubiera dentro. Jinshi había dicho algo sobre unos aperitivos que vendrían más tarde, así que se refería a esto. Mao Mao miró a Mamei. Era la hermana de Basen, y el propio Basen estaba allí mismo, así que era muy probable que los aperitivos fueran seguros. Profesionalmente, sin embargo, no estaba segura de poder dejar que Jinshi se los comiera con la conciencia tranquila. «¿Puedo comprobar el contenido?». «Solo por seguridad», preguntó. «Desde luego, no es que solo quisiera probarlos». No tuvo más remedio y empezó a coger uno de los aperitivos. «Si quieres comprobar si están envenenados, adelante. Lady Suren los hizo especialmente ella misma, así que puedo dar fe de su sabor». Si realmente eran de Suren, con más razón había que confiar en ellos. La anciana, con todas sus artimañas, era una cocinera a tener en cuenta. «Si me permite, entonces...». Mao Mao abrió el paquete. Encontró golosinas horneadas del tamaño de la palma de la mano, envueltas individualmente en papel aceitado. Sacó uno de ellos. El olor se intensificó al quitar el envoltorio. Destacaban los aromas a fruta y mantequilla. La masa era esponjosa, parecía que podía deshacerse la mano. No estaba lleno como un pastel de luna, era un tentempié que se asentaba suavemente en el estómago. El primer bocado le hizo parpadear sorprendida. Puede que Mao Mao prefiriera las cosas saladas, pero también sabía comer dulces. El sabor de las pasas impregnaba toda la almohadillada creación, acompañado del agradable crujido de las nueces, pero también había otro sabor, algo inesperado, escondido entre el resto. Eso era lo que realmente hacía que esta delicia fuera superior. Antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo, Mao Mao se encontró pidiendo otro. «No para mí, no».
se dijo a sí misma, sacudiendo la cabeza. Luego se dirigió a Mamey. Eso sí que es obra de Lady Suiren. Dudo que haya muchos cocineros en el propio palacio capaces de hacer algo así. Mao Mao había probado la comida en la casa Verdigris y en las fiestas del té de las cortes reales, y era justo decir que su paladar estaba algo hastiado, pero esto era suficiente para arrancarle elogios incluso a ella. Este postre no habría desentonado en ninguna mesa del mundo. Estoy muy de acuerdo, me las arreglé para sonsacarle unos cuantos. Mis hijos estaban muy contentos. Mamey sonrió y había una pizca de orgullo en su expresión. Está bien, claro, pero ¿son realmente tan buenos?, intervino Basen. Los del paladar inculto deberían callarse, dijo Mamey. Parece que eres de los que no tienen imaginación cuando se trata de sabores, maestro Basen, añadió Mao Mao. Basen pareció un poco disgustado. Mao Mao se volvió hacia Mamey. Puedes llevarle esto al maestro Jinshi, dijo con la esperanza de que Mamey lo hiciera por ella, para no tener que acercarse al friki. Mamey, sin embargo, replicó. No podría. Seguro que no quieren que suba al escenario personal no autorizado. Creo que deberías llevarlos tú. Tal vez el maestro Basen, entonces. Contraatacó Mao Mao. Era el ayudante personal de Jinshi. Seguramente estaría bien. Sería un empezó Basen, pero fue interrumpido por el golpe sordo de su propia cabeza contra el escritorio de nuevo, cortesía de Mamey. Entonces serían 2 abolladuras. Tómalas tú, si eres tan amable, reiteró Mamey, por petición especial del propio maestro Jinshi. Muy bien, dijo finalmente Mao Mao. Cogió un plato y puso en él una de las golosinas, aunque sin mucho entusiasmo. El plato fue a parar a una bandeja y la bandeja subió en sus manos al escenario, mientras se abría paso entre la gente a la que solo había visto de lejos hasta ese momento. Descubrió que había otras 2 personas en el escenario, además de Jinshi y el viejo pedorro. Uno de ellos era Lahan, que a diferencia de Mao Mao, entendía las sutilezas del Go. Miraba atentamente el tablero y deslizaba las gafas por el puente de la nariz. Al otro hombre no lo reconoció. Era de mediana edad y vestía con elegancia. Su atuendo sugería un miembro de la alta sociedad, pero no parecía un burócrata. Un diletante culto. Tal vez, pensó ella, desprendía el aura de alguien que no andaba por los caminos de los hombres vulgares y mundanos. Varios soldados fuera de servicio rodeaban el escenario, actuando como improvisados guardias, sin duda para evitar que la multitud interfiriera en el juego. Mao Mao se acercó a uno de ellos y le dijo que llamaran a Lahan. ¿Qué quieres?, espetó Lahan. He traído aperitivos para el maestro Jinshi. Por cierto, ¿cómo va el juego? No podía verlo muy bien desde la recepción y no lo habría entendido si hubiera podido. No puedo decirlo todavía. El maestro Jinshi se ha comportado bastante bien. Se ha ceñido al Joseki. Como tiene las piedras negras y no hay komi, supongo que técnicamente tiene ventaja. Hasta ahora. ¿Hasta ahora? Mao Mao repitió. Lahan sonaba parcialmente a Jinshi a sus oídos. Es en el juego medio cuando mi honorable padre se vuelve realmente aterrador. Te ataca como una tormenta, con jugadas que no encontrarás en ningún patrón de Joseki, komi o no. Podría muy bien ponerse este juego patas arriba. Mao Mao creyó entender, aunque solo fuera en términos vagos. El raro estratega no era de los que se valían de su profundo conocimiento de las tácticas. Más bien, actuaba por instinto. Destellos de inspiración que a menudo, por razones que ella eludía, parecían ser exactamente lo correcto. Dicho esto, dijo Lahan con la cara de perplejidad. El juego de mi padre parece más lento de lo habitual. Dijo Mao Mao. No le importaba. Cualquiera de ellos que saliera vencedor no tenía nada que ver con ella. Incluso podría ser más interesante si Jinshi ganaba. Los espectadores siempre eran más ruidosos cuando ganaba el perdedor. Sin embargo, seguía sin saber por qué Jinshi participaba en el torneo. ¿Quién es el otro tipo?, preguntó Mao Mao. Ese personaje es el sabio del Go, el propio tutor de su majestad en el juego, dijo Lahan. Mao Mao recordó que era la única persona de la nación a la que, generalmente, se consideraba mejor jugador de Go que el friki. Da igual, dijo. Llévale esto al maestro Jinshi, ¿está bien? Intentó empujar la bandeja de aperitivos a las manos de Lahan, pero él se negó a cogerlos. Si te pidió que lo hicieras, llévalos tú. Ponlos donde haya sitio, pero no demasiado cerca de los cuencos. No me gustaría ver a alguien coger una piedra y coger un bocadillo, o viceversa. Bien, refunfuñó Mao Mao y subió al escenario con una expresión estudiadamente neutra. La multitud se ajustó a su llegada, pero cuando vieron la bandeja llena de golosinas, decidieron que solo era una camarera y que no tenía ningún interés. Solo el friki sonrió ampliamente cuando miró en su dirección. Le prestaba tanta atención como los espectadores a ella. Donde haya sitio,
Pensó, más fácil decirlo que hacerlo. El escenario estaba ocupado por un tablero de Go y 2 jugadores, los cuencos colocados por sus manos dominantes, la derecha para Jinshi, la izquierda para el friki. El resultado era que ambos cuencos estaban en el mismo lado. Quizá debería poner los bocadillos junto a la mano derecha del friki y a la izquierda de Jinshi. Sin embargo, se encontró con que ya había un gran plato lleno de bollos y pasteles de luna. Incluso había ocupado lo que debería haber sido el espacio para los refrescos de Jinshi. Mao Mao no dijo nada. Aunque apartara la pila de aperitivos, no tendría dónde dejar los nuevos productos horneados. Sin apenas elección, los colocó al otro lado, entre los cuencos, equidistantes de cada uno de los jugadores, con la esperanza de que no los confundieran con fichas de juego. En el instante en que dejó la bandeja en el suelo, una mano se alargó, cogió el bocadillo y con el mismo movimiento se lo devolvió a la boca. A una boca rechoncha en la que la golosina desapareció en un acto que fue tanto de absorción como de ingesta. Mao Mao siguió sin decir nada, y sin sentir nada más que incredulidad y quizás algo de asco. El extraño estratega se había servido la comida de Jinshi sin pensárselo 2 veces. Masticó, tragó y se lamió la grasa de los dedos. Luego miró a Mao Mao como si deseara comer más, pero ella no podía hacer nada por él. Mao Mao llamó Jinshi. El estratega frunció el ceño. Últimamente, por fin, Jinshi había empezado a llamarla por su nombre, pero esta vez había algo raro. «Trae más aperitivos», dijo. «Sí, señor», dijo ella. Pensaba poner todo lo que quedaba en un plato, aunque tenía la fuerte sospecha de que acabarían todos en la boca del estratega. Esperaba que al menos quedara uno del que pudiera apropiarse, pero parecía que no iba a ser así. Quizá Suren le contara la receta algún día. Bajó del escenario arrastrando los pies, deseando que el juego se diera prisa y terminara. Después del bullicio del teatro, el exterior parecía terriblemente silencioso. Hacía frío en el aire, el sol se dirigía hacia el horizonte y pronto oscurecería. Los competidores habían recogido sus tableros de Go y los vendedores habían cerrado sus tiendas. Solo en el teatro permanecía el fervor por el juego. Y entonces, solo en forma de enfrentamiento, 1 contra 1, de Jinshi y el friki. Me pregunto si todos habrán hecho apuestas, pensó Mao Mao, deseando haber podido apostar algo de cambio de bolsillo por Jinshi. El decidido caballo negro, si es que lo habían hecho. Ambos hermanos, Basen y Mamei, habían estado entre el público cuando ella se marchó, pero cuando regresó, solo encontró al hermano menor. Mamei se había escabullido alegando que sus hijos la estaban esperando. Mao Mao también encontró a Yao y Enen, que habían terminado gran parte de la limpieza y estaban viendo el partido. A Enen le brillaban los ojos. Mao Mao tuvo que admitir que ver a tanta gente involucrada en algo que a ella le interesaba tan poco la hizo sentirse excluida. El público observaba con la respiración entrecortada, y entonces se oyó una ovación. ¿Se acabó el partido? Si era así, quería darse prisa e irse a casa. Se giró hacia el escenario, pero encontró a los 2 combatientes pegado al tablero como antes. Miró a su alrededor y se acercó a Yao y Enen. ¿Terminó la partida?, preguntó. «Aún no», respondió Yao. «¿No?» «No, pero puede que pronto haya una derrota», dijo Enen. Señaló a la pared del teatro, donde había un gran trozo de papel con un tablero de Go dibujado. Junto a él, Lahan blandió un pincel, dibujando las piedras a medida que se jugaba. Una bonita forma de hacer que el juego fuera fácil de ver desde la distancia. Es curioso que nunca pareciera tan considerado en otros asuntos. «Déjame adivinar. ¿El retador?», dijo Mao Mao. «No. El príncipe de la luna parece que podría ganar», dijo Enen sacudiendo la cabeza. Sonaba rencorosa, quizá porque Jinshi se había atrevido a apartarla de Yao. Eso demostraba que había gente en este país que despreciaba a Jinshi por razones totalmente ajenas a la política. Creo que el último movimiento del maestro Lacan fue un error crítico. Parecía no poder creerlo. Mao Mao, por su parte, soportaría la pronunciación del odiado nombre. «¿Cómo es eso?», preguntó. «El maestro Lacan siempre elige estrategias de alto riesgo. Es como correr por la cuerda floja. Puede que sea la distancia más corta entre 2 puntos, pero si pierde, nunca es por un pelo. Es porque se les resbaló el pie. Es cuando hace un movimiento del que no hay vuelta atrás». «¿Algo de esto tiene sentido para ti, Mao Mao?», Yao preguntó. «Ni un poco», contestó Mao Mao. Yao no parecía mucho más interesada en Go que ella, pero sí en mirar a Jinshi. Había un leve rubor en sus mejillas, pero murmuró. No, concéntrate. Por el momento, al parecer, pretendía vivir para su trabajo. Enen miró a Jinshi con más furia que antes. «Te lo diré de este modo», dijo. «El maestro Lacan se autodestruyó». «Ah, eso tiene sentido», dijo Mao Mao. Podía imaginarse fácilmente al raro estratega haciendo eso.
Para dar la vuelta a esto, va a tener que hacer jugadas aún más arriesgadas y agresivas, pero parece que hoy se encuentra muy mal. Mao Mao hizo una pausa. Enen tenía razón. El rostro de la estratega estaba pálido y parecía letargado, tal vez somnoliento. Por una vez en su vida ha estado trabajando duro, comentó Mao Mao. Al parecer, Jinshi le había dado mucho trabajo para conseguir su torneo y deduzco que ha estado durmiendo mucho menos de lo habitual. Era cierto que normalmente dormía más que la media de la gente, pero ella recordaba todas las veces que le había dicho Jinshi que se había pasado otra noche en vela, que la falta de sueño era malo para la toma de decisiones. Y ha estado jugando al Go durante 2 días seguidos. Incluso, a veces contra 3 o 4 oponentes a la vez. Pensar tanto, sin duda, pone a prueba el cerebro de una persona. Y había un último factor. Quizá esos aperitivos tengan algo que ver, dijo Mao Mao, pensando en las golosinas que le había dado Mamei. La suave y rica masa, el fragante relleno de los frutos secos, habían estado deliciosos, pero no era una simple virtud culinaria lo que les había permitido superar incluso la habitual aversión de Mao Mao a los dulces. Sé cuál era el ingrediente secreto. Un poco de alcohol destilado. Solo había una pizca en medio del olor a mantequilla. La mayor parte se habría quemado en el proceso de cocción, pero parte habría sido absorbida por la fruta, donde permanecería. Tal vez no dejar inconsciente al estratega, pero era una cita lo bastante barata como para dejarlo un poco achispado. No me lo digas, pensó Mao Mao. ¿Lo había planeado Jinshi? Si lo había hecho, las instrucciones de Lahan de no acercar demasiado los aperitivos a los cuencos cobraban un nuevo sentido. ¿Habría intentado que ella los pusiera al alcance de la mano del friki? ¿Habría sabido que si Mao Mao llevaba golosinas, el estratega se abalanzaría sobre ellas? Mao Mao se llevó una mano a la frente. La habían utilizado bien. Es cierto que no le habían hecho ningún daño, pero seguía enojada. ¿Cómo había puesto a Lahan de su lado? Detrás de su aspecto exuberante, Jinshi empezaba a parecer podrido hasta la médula. Por no hablar de la cuestión de que hasta qué punto Lahan estaba dispuesto a vender a los miembros de su propia familia. Será mejor que saque al menos una buena medicina de esto. No pudo evitar preguntarse por qué Jinshi estaba tan desesperado por ganar. ¿Qué le habría llevado a trazar planes tan elaborados? Sin embargo, con el extraño estratega involucrado, de repente tuvo una idea muy deprimente. Pero si no... ¿por qué iba a arrastrar a tanta gente a su pequeño plan? Mao Mao seguía pensando cuando oyó el clic de la piedra del estratega sobre el tablero. Supongo que este juego está acabado. Estaba sumida en un estado de ánimo sombrío cuando alguien abrió de golpe la puerta del teatro. Un hombre de mediana edad y de aspecto engreído entró corriendo en el edificio, esquivando a los guardias que intentaron detenerlo en la entrada. ¡Doctor Khan!, gritó. ¿Está aquí el Doctor Khan? Los gritos eran indecorosos, pero detrás del recién llegado, Mao Mao vio 2 caras que reconoció, o mejor dicho, una cara, porque era la misma cara. Los conozco. Eran 2 de los 3 hermanos a los que había ayudado a investigar. Su padre, que estaba sentado en una silla junto al escenario, se levantó. ¿Qué ocurre? Apoyándose en su bastón, empezó a avanzar. A los recién llegados les pareció que no avanzaba lo bastante rápido, porque se abrieron paso entre la multitud para encontrarse con él en el centro. Mao Mao quiso acercarse a él, pero cuando vio a unos soldados cerca, se detuvo. ¡Es culpa suya! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! Me temo que no lo entiendo, dijo Lowman. ¿Qué pasó? Cierto, al hombre le faltaba uno de sus hijos. ¿Qué había pasado con el tercer hombre? ¡Esto! El hombre puso algo envuelto en tela sobre la mesa y lo abrió para mostrar 2 dedos humanos. La multitud empezó a gritar. El hombre, mientras tanto, seguía gritando. ¡Les ordeno que encuentren a mi hijo! Si muere, los haré responsables.